cuando dice la revelación de Jesucristo. Ese punto es fundamental porque hay un concepto que se introduce en el Nuevo Testamento y que está expuesto aquí en el Apocalipsis, y es el que anda en medio de la iglesia. Y ese término en el griego original significa que anda como un centinela que patrulla algo. Ese es el contexto en el cual el visionario, vio a Jesucristo en medio de la iglesia. No lo vio pasivo, sentado recibiendo adoración, lo vio patrullando en medio de la iglesia. Él está presente, Él está vivo, está dispuesto a dirigir los destinos de la iglesia. Eso es un concepto fundamental, doctrinal en la iglesia, porque la iglesia no la dirigen los hombres. La iglesia la dirige el mismo Hijo de Dios. Y eso es fundamental, obviamente, en la figura del Espíritu Santo. Pero entendemos que eso se lo reservó Él. Y una doctrina fundamental que presenta el Apocalipsis es eso mismo, ¿no? El concepto del que está en medio de la iglesia. Vamos a ver si alguien lee el capítulo 1, del versículo 10 al 13. Capítulo 1 del 10 al 13, algún voluntario, por favor. Eso es así. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Hasta el 13? Sí, hasta el 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es el que camina en medio de la iglesia. Y entiéndase iglesia no como una congregación en particular, entiéndase iglesia no como 4 paredes, entiéndase iglesia como todos los redimidos que habitan los 4 cantores de la tierra. Y que obviamente el temor que puede haber sobre alguien de que la iglesia en algún momento dado pierda su eficacia, eso es completamente mal infundido. Jamás, porque esa es la niña de los ojos de Dios, su iglesia, y Él está en medio de ella. Es interesante que en Apocalipsis hay una descripción física de Jesucristo, aunque obviamente sabemos que en cierta forma es simbolismo, pero que también se compara con la descripción física que hay de Dios en el Antiguo Testamento, o sea que concuerda ambas descripciones. Hay otra descripción física que es Isaías 54, el cielo sufriente. A mí me parece que es excelente, ¿verdad? Claro que sí. Esa Claro. Y tenemos el anciano de día, el cabello blanco, el anciano de día, claro que sí. Y tenemos también nosotros, me refiero a todos ustedes, no yo, todos ustedes tienen en su poder el conocimiento y los datos de que Juan utiliza elementos del Antiguo Testamento muy conocidos en la literatura apocalíptica que habíamos descrito, ¿no? Y vimos toda la semejanza que encontramos en el Antiguo Testamento y que encontramos acá en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y que son figuras que se utilizan para que el lector pueda entender de qué estamos hablando. Y obviamente la iglesia ha respetado que si el autor dice que eso fue lo que vio, pues eso fue lo que vio, independientemente de que hayan figuras muy parecidas dentro de la literatura apocalíptica, como habíamos descrito anteriormente. Una pregunta, aunque Ajá. parece que me adelante al próximo. Las iglesias de Apocalipsis
¿Todas se fundaron al mismo tiempo o hubo una cronología una después de la otra? Tiene que haber habido un tipo, quizás no una cronología exactamente de que primero fue esta, segunda esta, pero ciertamente sí. Y ya cuando vayamos a estudiar la iglesia, ya ahí se darán más o menos algunos detalles particulares de la fundación de estas iglesias, ¿no? Que estaban en lo que conocemos hoy como Turquía. Ahí donde estaban las antiguas iglesias. Y que dicho sea de paso, ¿Todas en Turquía? básicamente esa área, en esa región. Y que obviamente en el tiempo moderno no queda iglesia cristianas como las conocemos acá en Occidente, posiblemente alguna, por eso, son estados musulmanes donde la religión oficial es el Islam y vertientes del Islam, así que no encontramos, sí, no encontramos mucha cristiandad en esos lugares. Vamos a las escuelas de interpretación, y estas escuelas son pertinentes que nosotros las conozcamos, porque de esa manera nosotros podemos entender por qué hemos escuchado algunas cosas, algunas posturas que algunos religiosos, algunos líderes denominacionales, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, han asumido con relación a la escatología, con relación inclusive al libro de Apocalipsis. Y es importante saber por qué. Obviamente, es importante, perdón lo que repita la palabra, que usted entienda que estos no son procesos que yo leí de un libro o que el pastor Moisés leyó de un libro y que se dieron ayer. Son procesos que han estado en la historia de la iglesia durante 200, 300 años, que al igual que usted y yo estamos revisando en la noche de hoy. Ha habido cristianos en otras épocas que han dedicado días, semanas, años, decenas de años, décadas al estudio, del Apocalipsis, y específicamente a poder interpretar y buscar la manera correcta o la mejor manera en que este libro puede servir a la iglesia en el momento en que estaban ellos viviendo. Así que cada una de estas escuelas no nació ayer. Hay algunas que tienen 4 siglos, 5 siglos, 1614, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos decir, esa gente no sabe nada, ¿no? Esa gente, bendito, mira como estaban pensando. No, yo creo que ante ellos hay que quitarnos el sombrero, porque ellos hicieron un esfuerzo máximo con las limitaciones que tenían. Hoy tenemos, inclusive, el último hallazgo arqueológico fue hace 2 semanas atrás en Israel, que se consiguió un sitio de reunión cristiano debajo de una cárcel donde tenían a palestinos, y los presos palestinos comenzaron quizás a intentar escaparse y se encontraron con un mosaico. Ahí parece pues que obviamente dieron razón a la administración, y obviamente se encontraron con un mosaico precioso de la época de los primeros cristianos, y obviamente de ahí han surgido una información extraordinaria. Por ejemplo, como que el culto de los primeros cristianos no había un altar como lo expone la iglesia tradicional, sino una mesita nada más lo que existía. ¿Bien? Así que eso es uno de los detalles que hoy tenemos nosotros la arqueología a favor de la cristiandad. En ese momento no. Las piedras hablan, amén. Claro que sí. Así que cuando vemos estas escuelas, tenemos que entender que ha sido un esfuerzo extraordinario y que hasta el día de hoy nos ha servido para nosotros poder tener una visión clara de lo que es el libro de Apocalipsis y de cómo esa palabra nos ayuda a nosotros a vivir para el Señor. La primera escuela es la escuela preterista. Escuela preterista. Esto significa que pertenece al pasado. Esta escuela postula que el Apocalipsis se cumplió dentro de los primeros siglos de la historia de la iglesia.